En este video vamos a mirar cómo importar y exportar datos de Excel al software libre Octave. Entonces, lo primero que voy a hacer es, como lo hice en MATLAB, en el video anterior, vamos a crear una columna E, llamémosla E a la columna, como unos datos aleatorios. Por ejemplo, voy a crear unas edades entre los 18 y 30 años, por ejemplo, ¿sí? Y creemos unas 15 personas, entonces hasta aquí, hasta el 16, y aquí lo tendríamos entonces nuestros datos. Primero que todo lo que voy a hacer es guardarlo, entonces archivo, guardar como. Es importante tener en cuenta aquí, bueno, voy a guardarlo acá en la carpeta descargas, en una carpeta que he creado que se llama archivos Octave. Lo voy a crear y entonces lo que tengo que darle es, donde dice nombre de archivo, le vamos a dar nuestro nombre. Por ejemplo, lo voy a llamar datos, simplemente, ¿sí? Y donde dice tipo de archivo, no le voy a colocar libro de Excel, sino el que aparece como CSV. Entonces hay muchos de extensión CSV. Escojamos el que dice CSV y entre paréntesis delimitado por comas. Entonces ahí nos crea un archivo con extensión CSV. Entonces aquí, si nosotros observamos, es bueno ya de aquí cerrarlo, cerrar nuestro documento. Nuestro documento ya se llama datos, lo voy a cerrar y nos vamos a ir acá a la carpeta, al escritorio. Y entonces en la carpeta lo tengo ya nuestro archivo. Entonces dice, donde dice tipo, dice archivo de valores separados por coma. Si nosotros le damos clic derecho propiedades, entonces él nos va a aparecer que el archivo es un archivo de extensión CSV. O en detalles le podemos dar y bueno, lo importante es que nos aparezca nuestro archivo ya en ese formato. Entonces, vamos a regresar a Octave y al regresar a Octave, entonces aquí en la parte izquierda tengo la ventana del editor y en la parte derecha tengo la ventana de comandos. Entonces vamos a ir aquí en el editor, voy a crear un nuevo script con las opciones que habíamos dado en MATLAB y lo voy a guardar en la misma carpeta, tengo que guardarlo en este cargo en descargas, archivos Octave y le voy a colocar importar datos. Importar datos.m. Entonces ya lo tengo aquí, el archivo, importar datos, y entonces la opción para importar datos, que la voy a guardar en la variable edad, es CSV, que es el tipo de archivo, que es lo que voy a leer. Entonces le digo read. Read y entre comillas le doy el nombre del archivo, que lo voy a llamar datos con la extensión CSV. Entonces vamos a mirar si nos funciona, vamos a compilar en el momento. Entonces miren que él ya nos cargó en la variable edad, nos ha cargado los datos. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que si ustedes notan, la primera entrada que aparece aquí es un 0. O sea, siempre la va a colocar como 0. Los datos aparecen a partir de la segunda entrada. Si ustedes cuentan, aquí tengo los 15 datos que necesitaba colocarlo. Entonces lo que vamos a hacer es eliminar este 0 de ese vector. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo voy a reescribir en el mismo nombre y entonces para eso, bueno, primero vamos a calcular el tamaño de ese vector, length, y entre paréntesis el nombre del vector. Y entonces le vamos a decir al vector edad, tómelo desde la fila 2 hasta la fila n, que es la cantidad de datos, y con columna 1. Entonces aquí ya, cuando lo vuelvo a compilar, ya lo único que hice fue quitarle el
valor 0. Y ya, y con eso tengo los datos y esos datos yo los puedo graficar o puedo calcular elementos. Por ejemplo, la persona número 5 sería de edad, entre paréntesis 5. Si nosotros lo corremos, nos aparece que la persona 5 tenía 28 años. Bueno, ahora vamos a exportar datos. Entonces voy a crear un nuevo script. Vamos a copiar esta primera línea. Y vamos a colocar unos datos, los voy a llamar X a los datos, y los voy a generar con la opción rand, ¿no? O con la opción rand y generemos unos 15 datos con una columna, ¿sí? Entonces vamos a guardarlo y le vamos a llamar exportar datos.m. En la misma carpeta lo estoy guardando. Entonces tengo xrand 15,1. Vamos a compilarlo para verificar los datos. La opción rand, recuerden que genera números aleatorios de manera normal, con una distribución normal, todos entre 0 y 1. ¿No? Entonces aquí tengo esos números aleatorios, son 15. 15 datos alineados en una columna. Ahora, estos datos los quiero exportar en un archivo de Excel. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es hacer el proceso inverso de importar. Entonces, primero que todo, me quiero regresar a la carpeta donde tenemos nosotros aquí. Aquí tengo los archivos, noten que tengo el archivo datos, el exportar datos de .m y el importar datos.m. Entonces lo que voy a hacer es crear aquí un nuevo documento. No lo voy a llamar datos, sino voy a colocarle datos 2. ¿Sí? Datos 2 de nombre. Entonces, ¿cómo lo vamos a crear en Octave? Entonces, lo que voy a hacer es, vamos a ir aquí al editor. Entonces voy a ocultarlos por el momento. Aquí tengo los datos a exportar. Entonces lo que vamos a hacer es, voy a utilizar de nombre, la variable la voy a llamar mi archivo, pero simplemente para hacer énfasis en que ahí voy a crear un nuevo archivo. Entonces vamos a utilizar la función fopen. Fopen y entre comillas simple le vamos a dar el nombre al archivo de Excel que voy a crear. Entonces en este caso le voy a llamar datos 2 y le vamos a dar su extensión, que en este caso sería CSV. Entonces le vamos a decir datos2.csv y esta opción siempre le vamos a dar, que significa que lo que va a hacer es escribir, write, ¿no? Y que va a escribir ahí en este archivo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es que crea el archivo datos2.csv. Entonces, estamos creando un archivo en formato CSV. Le vamos a decir con la opción fprintf, entonces le vamos a decir que va a imprimir mi archivo. Y le vamos a dar aquí con comilla simple, le vamos a dar porcentaje tipo float, porque son números decimales, backslash n, y coma los datos que tenemos, que son x. Y por último le damos fclose, y le damos mi archivo. Esos serían los comandos. Entonces, este f se utiliza de la siguiente forma. Se utiliza f si es número real. Se utiliza la i si el número es entero. Número entero. Y se utiliza la e si es número exponencial, es decir, de tipo flotante, ¿no? Por ejemplo, 10 a la menos 3, 10 a la 5.
etcétera. Entonces, esta sería la notación. Entonces, como aquí los números son de tipo real, números decimales, entonces utilizo la F. Si fueran números enteros, utilizo la I. Si fueran números exponenciales, utilizo la E. Listo, y vamos a correrlo. Entonces, cuando nosotros corremos, noten que en la carpeta que tengo solamente tengo 3 archivos y un archivo de Excel que se llama datos. Ahora él va a generar, cuando ustedes lo corran, va a generar otro, eh, va a generar otro archivo que se llama datos 2. Entonces lo vamos a mirar. Entonces voy a correrlo. Aquí no me aparece nada. Entonces, y voy a volver nuevamente a la carpeta y dentro de la carpeta ya tengo el archivo datos 2. Si nosotros abrimos ese archivo, entonces voy a ir acá a dicho archivo y podemos observar que ya tengo los datos, ¿sí? Estos datos son de manera numérica. Y aquí le podemos agregar, pues, insertar una fila, ¿no? Y colocarle los nombres. Entonces, por ejemplo, como X. Pero aquí ya tengo nuestros datos.